Shalom y bendiciones a todos. Que Hashem les bendiga mucho. En el vídeo del día de hoy voy a estar respondiendo a algunas de las inquietudes, preguntas que algunos de ustedes me han planteado, ya sea a veces me envían un correo electrónico, hay veces que en las consultas personales, privadas de Cábala, pues me hacen preguntas y hay muchas personas que han venido a mis consultas, que a veces me dejan también los comentarios en los vídeos, donde la gente me pregunta cómo romper un vicio, cómo romper, eh, digamos que algo que lo que ellos están batallando. Por ejemplo, hay gente que a veces viene y me dice, ¿cómo yo puedo hacer para romper el vicio de la masturbación, la pornografía? ¿Cómo librarme de las drogas? ¿Cómo librarme del alcohol? ¿Cómo librarme de un desequilibrio? La gente dice, me pregunta, porque tiene una batalla. Hay gente que ha venido a veces, en las consultas privadas, casos que yo he visto, gente estando casados, están luchando contra eso, la masturbación, están luchando, como les decía, con pornografía, están luchando con situaciones, estando casados, teniendo pareja, o gente que tiene un problema, les decía, un vicio, como es, les decía, las drogas, el alcoholismo, robar, situaciones. Gente que está luchando con uno de esos desequilibrios o cualquier otro vicio o desequilibrio que la persona esté luchando, batallando, que está rezando, que está declamando, que está leyendo la Torá y no ve respuesta. Lo primero que yo puedo decir acá, y en el video de hoy voy a dar, le decía, unos consejos cortos, pero efectivos, breves, pero muy poderosos. Lo primero acá que hay que decir es que la persona que está batallando, que no tire la toalla, que no se rinda. Primeramente, aquí hay que saber que en este mundo todos tenemos diferentes luchas. No existe tal cosa de que uno venza algo y ya todo va a ser maravilloso y no va a venir problema. No, no. Hasta el último día que uno deja este mundo hay situaciones que uno está batallando, sean las que seas. Y en este caso, esta batalla que puede ser contra uno mismo, les decía, doblegar los deseos de la carne, esas debilidades. Entonces, esto indica que no es que la persona sea lo más horrible del mundo o lo más pecador, no, no, no. Es que esa es la realidad. El cuerpo que tenemos es débil, los pensamientos son débiles, somos influenciados por situaciones, todo el mundo nace así. Pero tenemos la fuerza también y la capacidad de hacer teshuvah. Tenemos la fuerza y la capacidad de romper y doblegar estas cosas, pero que no es de un día para otro. A no ser que Dios obre un milagro, y se han dado muchos casos así, que una persona se hinca de rodillas, de verdad con todo arrepentimiento, con lágrimas y por días clamando al Eterno, y el Eterno en un día le puede quitar, les decía, esa prueba por la que la persona está pasando. Yo he escuchado casos así de personas que están luchando con la droga y después de casos, por ejemplo, una joven que perdió a su madre el mismo día que perdió a la madre, se hincó de rodillas llorando, pidió a Dios que la liberara de eso y dice que desde ese día jamás volvió a caer en las drogas. Fue una cosa como milagrosa. Entonces, si Dios también puede obrar de esa manera. Pero normalmente la persona se deja que aquí cada cual luche su batalla para que venza, porque hay un proceso de refinamiento espiritual. Entonces, lo primero que tienes que saber es que no eres la única persona, que todos los seres humanos, todo, hasta el más santo de los santos, también está luchando con diferentes cosas, quizás algo diferente, pero cada cual también tiene sus propias luchas, sus propias batallas espirituales. Estamos en una guerra espiritual, lo dije hace unos días en un vídeo. Entonces, lo primero que tienes que saber es que no puedes tampoco rendirte. Hay veces que la persona puede superar por ciertos días, por cierto tiempo, pero vuelve a recaer. Y cuando recae se siente mal, se siente mal, se siente sucio. No te sientas así. Es bien sentir remordimiento, sabes que tienes que cambiar, ok. Pero no te quedes derrumbado, no te quedes abatido, no, porque hay gente que después de eso no lo intenta más. Dice, no, ya eso no hay nada que hacer, estoy perdido. No digas eso, porque en el momento que dices que estás perdido, tú mismo estás cerrándote las puertas. Entonces tienes que saber que la tentación está ahí para superarla, no está ahí para derrumbarte. Está para que tú lo superes. Por eso es que vienen las situaciones que vienen a cada cual. Hay gente que puede ser que la debilidad sea, por ejemplo, con el dinero. Hay gente que su debilidad sea que son un poco tacaños y no dan, no ayudan. Y esa es la batalla de cada cual. Entonces es un trabajo que uno tiene que hacer. Entonces,
¿Qué sucede cuando una persona ha tratado muchas cosas? Voy a hablar ahora para casos crónicos, casos súper difíciles. ¿Cómo se rompe eso? Primero, como les decía, no es de un día para otro, eso es, primero acá hay que implementar oración y ayuno. El ayuno principalmente, porque el ayuno tiene la fuerza de romper y doblegar el Yetzer Hará. Cuando usted está ayunando, le está negando al cuerpo la fuerza que necesita para ir a hacer lo malo. Entonces usted está ahora alimentando su parte espiritual. Entonces el ayuno está debilitando el cuerpo. Dicen los sabios, hay dos grandes debilidades que tiene el hombre. Una es el estómago y otra son los deseos sexuales. Por ahí vienen los dos mayores problemas. Puede haber otros, como la lengua, pero el estómago y los impulsos sexuales descontrolados causan problemas. Entonces para eso hay que hacer ayuno y para eso hay que estar en oración. Entonces, la persona, lo bueno también es que o lo ideal sería buscar también consejo de una persona que lo va a aconsejar, que le va a dar un programa de, mira, sigue tal día, se ayuna tal día, pon de esta manera, hasta el rezo, porque también hay que buscar los rezos que son más efectivos. Pero bueno, en general, la persona puede comenzar a ayunar una o dos veces a la semana y todos los días de rodillas, haciendo teshuvá, rezando a Kadosh Baruj Hu, leyendo los salmos, leyendo la Ketores, leyendo la Nave y con lágrimas también pidiendo la ayuda de Dios, pidiendo también la ayuda de los sadikim, si está conectado a algún sadik específicamente, pedir esa ayuda, esa energía para vencer. Y si vuelve a recaer, no se rinda. Vuelve otra vez a rezar, vuelve otra vez a pedir, vuelve otra vez a intentar eso hasta que usted vence esa batalla. Hay gente que puede estar luchando con eso 9, 10, 20 años. Hay gente que me viene y me dice eso a veces en las cosas. Llevo años luchando con tal cosa. Bueno, hay gente que después de los 20 y 30 años que ha podido vencer. Y hay gente que se muere, pero se murió luchando. Y eso es lo que el creador está viendo, que la persona nunca tiró la toalla y que la persona, a veces no es la fuerza de uno, es la fuerza de Dios la que te va a levantar. Es la fuerza de Dios la que te va a hacer vencer. Entonces tienes que saber que no estás solo y que no es por tus propios méritos. Tú tienes que poner el esfuerzo, tienes que poner de tu parte, tienes que tener el deseo de no rendirte. Y tiene que venir de la persona querer buscar ayuda, eso es otra cosa. Porque si la persona no quiere que lo ayuden, no hay nada que pueda hacer por nadie. Si la persona no quiere dejar ese vicio, si la persona no quiere dejar el mal proceder, tú no puedes hacerlo por la persona. Tú puedes rezar por la persona, ok, y esa energía va a tener un efecto. Pero eventualmente eso tiene que venir de la persona querer vencer eso. Querer superar esa debilidad, querer superar ese problema que tenga. Si es la ira, a veces gente que tiene, o el chisme, o las habladurías, o vuelvo a decir, esto sea lo que sea, pero tiene que venir el deseo de la persona, de su corazón, querer superar eso. Porque si no viene del interior, vuelvo a decir, usted no puede hacer el trabajo por otro. Si la persona no quiere que lo ayuden con el tema del alcohol, de las drogas o con situaciones, es un problema. Tiene que venir de la persona. ¿Qué puede hacer usted? Bueno, rezar por esa persona, pedir por esa persona para que se le abra el entendimiento, para que se dé cuenta, para que despierte, para que Dios le envíe esa fuerza, esa energía, ese pensamiento va para esa persona y eventualmente eso lo puede ayudar a despertar. ¿Cuándo va a despertar? Eso no depende de uno, vuelvo a decir. Eso es el trabajo y el ticún aquí que tiene que hacer cada cual. Hay gente que muchas veces tienen que pasar por muchas cosas, por muchas lágrimas y por muchas situaciones en su vida, como parte del ticún, de lo que tiene que rectificar cada cual para que después pueda un día levantarse. Cuando toque el fondo, lo más bajo, hay gente a veces por ejemplo, las drogas y el alcohol los lleva a perder familia, a perder matrimonio, a perder los hijos, a acabar en la indigencia en las calles. Y esas personas, eso está en su destino y hasta desde ahí Dios lo va a levantar. Porque ni ahí se puede perder la esperanza. Siempre lo digo, nunca perder la fe, nunca perder la confianza, nunca perder, le decía, ese de clamar y buscar. Cuando te veas en lo más perdido del mundo, nunca pierdas la esperanza y nunca dejes de intentarlo. Porque de ahí Dios también te puede levantar. Pero hay veces que les decía que la persona está escrito en su camino que tiene que llegar a esas cosas. Y cuando toque fondo, ahí es cuando se va a levantar. Entonces cada cual está en un proceso. No somos Dios, no tenemos todo el poder, no sabemos todas las cosas, pero lo que sí podemos hacer es, sí podemos rezar por otro, sí podemos pedir por otro, hasta que en algún momento, no sabemos cuándo, un año, 10, 5, 20 años, a los 20 años despertó y se dio cuenta que tiene que cambiar su vida.
Pero nunca deje usted de rezar, nunca usted deje de pedir. Ahora, si es la persona que ya es consciente y dice, está orando, está pidiendo, está clamando, entonces ahí esto es muy importante, tiene que venir de la persona querer superar eso, porque ya tiene adentro la chispita que está ahí, la luz es la luz que está ahí ya, que sabe que tiene que hacer la teshuvá, que sabe que tiene que mejorar, que sabe que tiene que cambiar, pero ya lo tiene ahí. Está tapado, está oscuro por muchas cosas, pero está ahí dentro de la persona. Entonces, eso es esencial, porque ahí les decía, ahí es donde uno puede apoyar más a esa persona, o ahí es donde uno puede brindar consejos, ahí es donde usted puede rezar, ahí es donde usted puede ayudar más a esa persona y apoyar a esa persona. Pero tiene que venir de la persona querer cambiar. Si nadie quiere cambiar, no hay quien cambie por esa persona. Aquí nadie puede hacer el ticún, la rectificación de nadie. Nadie puede vivir la vida de nadie. No, eso no sucede así, porque si no viene un cambio genuino desde adentro, la persona va a volver a lo mismo. Tiene que venir desde dentro, querer hacer su teshuvá. Y ahí uno puede apoyar, ahí uno puede buscar consejo, uno puede dar guía. Y entonces, si estás en esta situación, pero aún así vuelves a recaer, no te rindas. Y le decía, ayuno y oración. Y si entre más dura sea la situación, más ayuno hay que hacer. Empezar con una vez a la semana, lunes y jueves, 2 veces a la semana. Depende, por cierto tiempo, hasta que tú sientas que el espíritu es el que domina el cuerpo, no el cuerpo el que domina el espíritu. Porque lo que sucede con estos vicios es el cuerpo el que está dominando el espíritu. Entonces eso no puede ser, tenemos que lograr que sea la espiritualidad la que domine la materia tiene que estar al servicio de la espiritualidad, el cuerpo tiene que estar al servicio del alma, de la neshama, no al revés. Y por eso es que hay que, decía ahorita, decía un sabio, el estómago las partes sexuales, ahí están la mayoría de los desequilibrios de la gente. Pon a ayunar tu estómago y verás cómo se controla también. Él decía esto, verás cómo también se corta el tema de las drogas, el tema del alcoholismo, el vicio que sea. Pero otra vez, es una batalla. Al principio podrás ayunar, podrás rezar, pero vas a volver a recaer. Vas a recaer hasta que eventualmente, porque no tienes la fuerza todavía. Eso es como alguien que está entrenándose como un soldado en una batalla hasta que el soldado está fuerte, tiene las herramientas, está diestro. Entonces ahora podrás dominar. Hasta que el espíritu, tu espíritu, pueda dominar tu cuerpo. Y la fuerza con la que cuentas, recuerda, no solamente es la tuya. La victoria está porque la fuerza viene de Dios. Por eso tienes que orar, clamar, pedir al Creador que te envíe la fuerza. No rendirte. Pedir también la ayuda de los adikim. Rezar, rezos específicos. Ana Becoa, Ketoret, los salmos. Todo el libro de los salmos, cada día, una y otra vez. Bezrat Hashem. Y con ayuno, tomando la decisión también les decía de no hacerlo más. Y si recae, no rendirse, volver a intentarlo. Buscar también, le decía, el consejo de aquellos que tienen experiencia, de los que pueden dar una ayuda, que tienen sabiduría. Leer los libros también. Hay tantos libros publicados sobre la teshuvá, sobre la pureza. Todo eso puede ir ayudando. Escuchar alguna charla, algún consejo, pero otra vez no es lo que yo escuché, lo que leí, es lo que yo puse en práctica. Y en casos crónicos hay que ser tajante. Ayuno y rezos. Y Besrat Hashem que la persona pueda salir victoriosa con el favor del Eterno. Y les decía, hay veces que se logra pronto, pero hay veces que es una batalla que pueden ser 10, 20 años, o hasta que se murió estar luchando, pero murió luchando. Y eso es lo que el Creador está viendo, que siempre confió en Dios, que nunca se rindió, que siempre buscó la ayuda divina. Pero yo le aseguro que eventualmente esa persona, el Creador le va a enviar su misericordia, el Creador le va a enviar la ayuda, el Creador le va a enviar la fuerza que necesita. Las personas que lo podrán ayudar, pero tiene que venir de la persona también a hacer su teshuvá. Nadie puede hacer teshuvá por otro, nadie puede expiar por otro. Usted tiene que hacer el trabajo usted. Entonces no se rinda, ayuno y rezos. Pida ayuda al Creador, confíe también y pida ayuda también de los adikim y con el favor del Eterno que pueda salir victorioso y Besat Hashem recibir esa ayuda que tanto lo necesita. Esa victoria espiritual logrando mayor fuerza, mayor santidad, mayor kedushá, mayor cercanía con Akadosh Baruj Hu. Muchas bendiciones para todos ustedes. Shalom a todos.